La previa de una final entre Barcelona y Real Madrid siempre genera una tensión especial, pero en esta ocasión el contexto ha ido mucho más allá de lo deportivo. A pocas horas del partido decisivo, una situación inesperada ha sacudido al fútbol español y ha colocado a todas las partes implicadas en una posición incómoda. El Barcelona ha trasladado su malestar de manera firme tras los últimos acontecimientos relacionados con Kylian Mbappé, y según distintas informaciones, el club catalán habría llegado incluso a plantear la posibilidad de no disputar la final si no se actúa de forma contundente desde los organismos competentes. La gravedad del escenario no reside únicamente en el fondo del asunto, sino en el precedente que podría sentarse y en el impacto institucional que tendría una decisión de ese calibre. Todo comienza con una acción concreta, analizada desde distintos ángulos y con interpretaciones muy dispares. La jugada protagonizada por Mbappé en el encuentro previo a la final ha sido el detonante de un debate que rápidamente ha trascendido lo futbolístico. Para una parte del entorno, se trata de una acción merecedora de sanción, mientras que otros consideran que entra dentro de la normalidad competitiva de un partido de alta intensidad. El problema surge cuando esa disparidad de criterios se traslada al ámbito disciplinario, y sobre todo, cuando uno de los clubes finalistas considera que existe una desigualdad de trato que puede condicionar el resultado del torneo. Desde el Barcelona, la sensación es que el caso no ha sido tratado con la misma severidad que otras acciones similares ocurridas en el pasado. En el seno del club se percibe una acumulación de decisiones arbitrales y disciplinarias que, vistas en conjunto, generan desconfianza. No se trata únicamente de una jugada aislada, sino de un contexto que, según la entidad azulgrana, viene arrastrándose desde hace tiempo. Esta percepción ha llevado a la directiva a elevar el tono de sus comunicaciones, primero de manera privada y posteriormente dejando entrever públicamente su malestar. El hecho de que el protagonista sea Mbappé añade un componente adicional al conflicto. Se trata de una de las grandes figuras del fútbol mundial, un jugador que acapara focos mediáticos y cuya presencia en una final garantiza una audiencia masiva. Cualquier decisión relacionada con él adquiere una dimensión mayor, tanto a nivel deportivo como comercial. En ese sentido, el Barcelona entiende que la falta de una sanción clara podría interpretarse como un trato de favor, algo que el club considera inaceptable en una competición que debería regirse por criterios de igualdad y justicia deportiva. La amenaza de no disputar la final no surge de manera improvisada. Es el resultado de reuniones internas, consultas jurídicas y contactos con las instituciones responsables de la competición. Desde el club se es consciente de que una decisión así tendría consecuencias muy serias, tanto económicas como deportivas. Renunciar a una final supone un golpe a la imagen, posibles sanciones y un impacto directo en los ingresos. Aún así, la directiva considera que hay momentos en los que es necesario marcar una línea roja para defender lo que consideran los intereses del club, y por extensión, la integridad de la competición. En el otro lado, el Real Madrid observa la situación con cautela. Desde el club blanco no se ha realizado ninguna declaración que alimente la polémica, optando por una postura institucional de espera. Internamente, la sensación es que la final debe jugarse y resolverse en el campo, y que cualquier decisión disciplinaria corresponde exclusivamente a los órganos competentes. El entorno madridista entiende que el foco excesivo sobre Mbappé puede desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es el partido y el espectáculo deportivo. Los organismos disciplinarios, por su parte, se encuentran en una posición especialmente delicada. Cualquier resolución será analizada al milímetro y tendrá consecuencias inmediatas. Si se sanciona a Mbappé, se abrirá el debate sobre la proporcionalidad del castigo y sobre si se ha actuado bajo presión. Si no se le sanciona, el riesgo es alimentar la narrativa de agravio comparativo que denuncia el Barcelona. En ambos casos, la credibilidad del sistema está en juego, y la decisión no puede tomarse únicamente desde un punto de vista reglamentario, sino también considerando el contexto y el impacto global. La amenaza del Barcelona ha generado reacciones en distintos estamentos del fútbol español. Exjugadores, analistas y dirigentes han expresado opiniones encontradas. Algunos consideran que el club catalán tiene derecho a protestar si entiende que existe una injusticia, mientras que otros creen que poner en duda la disputa de una final es una medida excesiva que daña la imagen del fútbol. Este debate refleja una división profunda sobre cómo deben gestionarse este tipo de conflictos y hasta dónde puede llegar la presión institucional sin cruzar ciertos límites. El contexto mediático también juega un papel fundamental. La cobertura constante, las tertulias y las redes sociales han amplificado el conflicto, convirtiéndolo en un asunto de debate público más allá de los aficionados de ambos clubes. Cada declaración, cada filtración y cada gesto es interpretado como una señal de lo que puede ocurrir.
Esta exposición aumenta la presión sobre los protagonistas y dificulta la posibilidad de una resolución discreta y consensuada. Desde el punto de vista deportivo, la incertidumbre no beneficia a ninguno de los equipos. Los jugadores preparan una final con un ruido externo que puede afectar a la concentración. El Barcelona, en particular, se encuentra en la paradoja de defender una postura institucional fuerte mientras intenta aislar a su plantilla del conflicto. El cuerpo técnico insiste en centrarse en el partido, pero es evidente que la situación forma parte del ambiente previo y que resulta imposible ignorarla por completo. La figura de Mbappé, mientras tanto, permanece en el centro del huracán. El jugador no ha realizado declaraciones públicas sobre el asunto, manteniendo una actitud de aparente normalidad. Sin embargo, su silencio también es interpretado de distintas maneras. Para algunos, es una muestra de profesionalidad, para otros, una estrategia para no añadir más leña al fuego. Lo cierto es que cualquier gesto suyo, por mínimo que sea, será analizado hasta el último detalle. El posible escenario de una final no disputada plantea interrogantes inéditos. ¿Qué ocurriría con el título? ¿Cómo se resolvería a nivel reglamentario? ¿Qué impacto tendría en futuras competiciones? Estas preguntas, que hasta hace poco parecían meramente teóricas, han entrado de lleno en la conversación. Aunque la mayoría de las fuentes consideran poco probable que se llegue a ese extremo, el simple hecho de que se contemple ya es significativo del nivel de tensión existente. En el fondo, el conflicto refleja una problemática más amplia del fútbol moderno. La gestión de las estrellas, la presión mediática, los intereses económicos y la percepción de justicia deportiva conviven en un equilibrio frágil. Cuando uno de estos elementos se descompensa, el sistema entero se resiente. El caso Mbappé y la reacción del Barcelona son un ejemplo claro de cómo una acción puntual puede desencadenar un conflicto de gran magnitud cuando se produce en un contexto cargado de antecedentes y desconfianzas. A medida que se acerca la hora de la final, el margen de maniobra se reduce. Las decisiones deben tomarse con rapidez, pero también con la máxima prudencia. La postura del Barcelona no puede entenderse sin analizar el contexto institucional que rodea al club en los últimos años. La entidad azulgrana ha manifestado en repetidas ocasiones su desconfianza hacia determinados estamentos del fútbol español, especialmente en lo relacionado con decisiones arbitrales y disciplinarias en partidos clave. Este nuevo episodio se interpreta internamente como una confirmación de una sensación de agravio que, según la directiva, se ha ido acumulando con el paso del tiempo. En ese sentido, la reacción no responde únicamente a lo sucedido con Mbappé, sino a una lectura más amplia de la situación del club dentro del ecosistema futbolístico nacional. Desde dentro del Barcelona se insiste en que la protesta no busca condicionar el resultado deportivo, sino exigir coherencia y uniformidad en la aplicación del reglamento. La directiva considera que el fútbol profesional debe regirse por criterios claros y previsibles, y que cualquier desviación de ese principio erosiona la credibilidad de la competición. La amenaza de no disputar la final se plantea, según esta visión, como un último recurso para forzar una reflexión profunda sobre el funcionamiento del sistema disciplinario y la percepción pública de justicia. En paralelo, los servicios jurídicos del club han analizado las posibles consecuencias de una decisión tan extrema. No se trata solo de una cuestión económica, aunque las cifras que se manejan son significativas. Renunciar a una final supone perder ingresos derivados de derechos televisivos, patrocinios y premios, además de exponerse a sanciones adicionales por incumplimiento de las obligaciones competitivas. Aún así, el debate interno gira en torno a si el coste de no actuar sería, a largo plazo, mayor que el de asumir esas consecuencias inmediatas. El Real Madrid, como parte directamente implicada, ha optado por una estrategia de bajo perfil. El club blanco entiende que cualquier posicionamiento público podría interpretarse como una intromisión en un proceso que no le corresponde gestionar. Desde su perspectiva, la actuación debe limitarse a cumplir con el calendario y preparar el partido. Esta postura busca transmitir una imagen de normalidad y respeto institucional, aunque no evita que el entorno mediático vincule al club con la polémica de manera constante. Los organismos arbitrales y disciplinarios se encuentran bajo una presión extraordinaria. La toma de decisiones en este tipo de casos suele basarse en informes técnicos, análisis de imágenes y precedentes reglamentarios. Sin embargo, el contexto actual añade una capa adicional de complejidad. La repercusión mediática, la relevancia del jugador implicado y la importancia del partido hacen que cualquier resolución sea examinada no solo desde el punto de vista legal, sino también desde una perspectiva política y social. Uno de los aspectos más delicados es la comparación con casos anteriores.
El Barcelona ha señalado de manera indirecta situaciones similares en las que otros jugadores sí fueron sancionados con mayor dureza. Esta comparación es uno de los pilares de su argumentación, ya que considera que la igualdad de trato es un principio fundamental. No obstante, los órganos competentes suelen insistir en que cada acción debe analizarse de manera individual, teniendo en cuenta las circunstancias específicas y los informes disponibles. El debate sobre la igualdad de trato en el fútbol no es nuevo, pero este episodio lo ha reavivado con fuerza. La percepción de que determinados jugadores o clubes reciben un trato diferente es un tema recurrente en el discurso de aficionados y analistas. Aunque las instituciones rechazan estas acusaciones, la persistencia de esta narrativa indica que existe un problema de confianza que va más allá de un caso concreto. La gestión de la comunicación en estos momentos resulta clave para evitar que la brecha se amplíe aún más. En el plano deportivo, la incertidumbre continúa afectando a la preparación de ambos equipos. Los entrenadores intentan mantener a sus jugadores al margen de la polémica, pero la omnipresencia del tema en los medios hace que sea complicado. En el Barcelona, el cuerpo técnico se enfrenta al reto de canalizar la tensión hacia una motivación positiva, evitando que se convierta en una distracción. En el Real Madrid, el objetivo es mantener la concentración y no caer en provocaciones externas. La afición también juega un papel importante en este escenario. Los seguidores del Barcelona han mostrado un respaldo mayoritario a la postura del club, interpretándola como una defensa de sus intereses y de la justicia deportiva. En el entorno madridista, en cambio, se percibe la amenaza como una maniobra de presión que no debería formar parte del fútbol profesional. Esta polarización refuerza la sensación de que el conflicto trasciende lo estrictamente deportivo y se convierte en una cuestión identitaria. A nivel internacional, la polémica ha comenzado a generar atención. Medios de otros países siguen con interés la posibilidad de que una final de esta magnitud no se dispute. Este interés añade una presión adicional sobre las instituciones españolas, conscientes de que la imagen del fútbol nacional está en juego. La gestión de este caso se observa como un reflejo de la capacidad del sistema para resolver conflictos complejos sin comprometer su credibilidad. La figura de Mbappé continúa siendo central en la narrativa, aunque el debate ya no gira únicamente en torno a su acción concreta. El jugador se ha convertido en un símbolo involuntario de un conflicto mucho más amplio. Su presencia o ausencia en la final es relevante desde el punto de vista deportivo, pero el trasfondo del asunto apunta a cuestiones estructurales que afectan a todo el fútbol español. Esta dualidad complica aún más la resolución del caso. El calendario juega en contra de una solución pausada. A medida que se acerca la fecha del partido, las opciones se reducen. Las decisiones deben tomarse con rapidez, pero el riesgo de cometer errores aumenta. En este contexto, algunos sectores abogan por una postura de diálogo y mediación que permita rebajar la tensión y encontrar una salida que evite escenarios extremos. Sin embargo, la viabilidad de esta opción depende de la disposición de las partes a ceder, algo que no siempre es sencillo cuando están en juego principios y percepciones profundamente arraigadas. La amenaza de no jugar la final, aunque extrema, cumple una función estratégica. Obliga a todos los actores a posicionarse y acelera los procesos de decisión. Al mismo tiempo, expone al Barcelona a críticas por llevar el conflicto a un terreno que muchos consideran inadecuado. Este equilibrio entre firmeza y riesgo es uno de los elementos que definen la situación actual y que condicionará la valoración posterior de los acontecimientos. En última instancia, el desenlace de este episodio tendrá implicaciones que van más allá de esta final concreta. La forma en que se resuelva sentará un precedente sobre cómo se gestionan las protestas institucionales y hasta dónde pueden llegar los clubes en la defensa de sus intereses. También influirá en la percepción de los aficionados sobre la justicia y la transparencia del sistema. Sea cual sea la decisión final, el caso dejará una huella duradera en el debate sobre el fútbol español. La evolución del conflicto ha obligado a las instituciones a intensificar sus contactos internos y a evaluar escenarios que, en condiciones normales, no formarían parte de la planificación de una final de esta magnitud. La posibilidad de que uno de los dos clubes no comparezca introduce una complejidad jurídica y organizativa que afecta a múltiples niveles. Desde los responsables de la competición hasta los operadores televisivos, pasando por patrocinadores y organismos internacionales, todos dependen de que el evento se desarrolle según lo previsto. Esta red de intereses explica en parte la cautela con la que se están manejando las comunicaciones oficiales. El Barcelona, consciente de la magnitud de la presión que ejerce su postura, ha tratado de justificarla como una defensa de principios y no como una estrategia de confrontación. En sus mensajes internos y en las filtraciones que han trascendido a los medios, el club insiste en que no busca privilegios ni ventajas deportivas,
sino una aplicación estricta y coherente del reglamento. Esta narrativa pretende reforzar la legitimidad de su posición ante la opinión pública y reducir el riesgo de ser percibido como un actor que desestabiliza la competición por intereses propios. Al mismo tiempo, la directiva azulgrana es consciente de que la credibilidad de su amenaza depende de su disposición real a llevarla a cabo. Si finalmente el equipo disputa la final sin que se produzca una sanción acorde a sus expectativas, parte del impacto de su postura se diluiría. Este dilema interno añade tensión a la toma de decisiones y obliga a calibrar cuidadosamente cada movimiento. La coherencia entre el discurso y la acción se convierte en un factor clave para mantener la fuerza de su mensaje. En el entorno del Real Madrid, la situación se observa con una mezcla de prudencia y preocupación. Aunque el club blanco no se siente responsable directo del conflicto, es plenamente consciente de que cualquier desenlace tendrá consecuencias deportivas y de imagen. Una final sin rival o con polémica previa podría desvirtuar el valor del título, independientemente del resultado. Por ello, desde el club se prioriza la idea de normalidad y se evita cualquier declaración que pueda interpretarse como una provocación o una toma de partido. Los jugadores, por su parte, se encuentran en una posición especialmente delicada. Más allá de los comunicados institucionales, son ellos quienes deben competir y ofrecer un espectáculo deportivo de alto nivel. La incertidumbre sobre la disputa del partido, la posible sanción a un compañero o rival y el ruido mediático constante generan un entorno emocional complejo. Los cuerpos técnicos trabajan para aislar a las plantillas, pero la influencia del contexto es inevitable, especialmente en un partido con tanta carga simbólica. El papel de los árbitros también adquiere una relevancia especial en este escenario. La actuación arbitral en la final será analizada con lupa, independientemente de lo que ocurra antes del partido. Cualquier decisión controvertida podría interpretarse como una confirmación de las sospechas de parcialidad o presión externa. Esta situación añade una carga psicológica adicional a los colegiados, que deberán gestionar el partido con la máxima concentración y equilibrio. Desde una perspectiva más amplia, el conflicto pone de relieve las tensiones inherentes al fútbol moderno. La coexistencia de intereses deportivos, económicos y mediáticos genera situaciones en las que la toma de decisiones se vuelve especialmente compleja. La figura de Mbappé, como estrella global, ejemplifica esta realidad. Su impacto trasciende lo puramente futbolístico y condiciona la forma en que se perciben y gestionan los conflictos en los que está implicado. La cobertura mediática internacional ha comenzado a analizar el caso desde una óptica comparativa, poniendo en relación lo ocurrido con situaciones similares en otras ligas. Este enfoque subraya la importancia de la coherencia y la transparencia en la gestión disciplinaria, especialmente en competiciones de alto perfil. La forma en que se resuelva el conflicto será interpretada como un indicador de la madurez institucional del fútbol español y de su capacidad para manejar crisis complejas sin comprometer su reputación. El debate también ha alcanzado a los aficionados neutrales, que observan la situación con una mezcla de interés y preocupación. Para muchos, la posibilidad de que una final no se dispute representa una amenaza al espíritu competitivo del deporte. Al mismo tiempo, existe una comprensión creciente de que los clubes buscan proteger sus intereses en un entorno cada vez más competitivo y polarizado. Esta ambivalencia refleja la dificultad de encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes. A nivel reglamentario, los expertos consultados coinciden en que el marco normativo ofrece herramientas para resolver el caso, pero su aplicación depende en gran medida de la interpretación de los hechos. La subjetividad inherente a ciertas decisiones disciplinarias es uno de los puntos más criticados del sistema actual. Este episodio ha reabierto el debate sobre la necesidad de introducir criterios más claros y mecanismos de revisión que reduzcan la percepción de arbitrariedad. La comunicación institucional se ha convertido en otro de los ejes del conflicto. El silencio, los comunicados breves y las filtraciones selectivas forman parte de una estrategia que busca controlar el relato sin avivar la polémica. Sin embargo, en un entorno mediático hiperconectado, esta estrategia tiene un margen de efectividad limitado. Cada vacío informativo se llena rápidamente con especulaciones, lo que dificulta la gestión de la crisis. La proximidad del partido intensifica todas estas dinámicas. Cada hora que pasa sin una resolución clara aumenta la tensión y la sensación de incertidumbre. Los escenarios posibles se reducen a medida que se acerca la fecha, y la presión para tomar una decisión definitiva se multiplica. En este contexto, la capacidad de las instituciones para actuar con rapidez y claridad será determinante para evitar un desenlace caótico. La amenaza del Barcelona ha obligado a replantear el equilibrio de poder entre clubes e instituciones. Tradicionalmente, las decisiones disciplinarias se han presentado como independientes de la presión externa,
pero este caso demuestra que la influencia de los grandes clubes sigue siendo un factor relevante. La cuestión no es si existe presión, sino cómo se gestiona y hasta qué punto condiciona las resoluciones finales. En el trasfondo de todo este proceso subyace una pregunta fundamental: ¿cómo preservar la integridad de la competición en un contexto de intereses cruzados y expectativas elevadas? La respuesta no es sencilla y requiere un equilibrio delicado entre firmeza normativa y sensibilidad institucional. La forma en que se aborde este caso sentará un precedente que influirá en la gestión de conflictos futuros. La percepción pública del desenlace será tan importante como la decisión en sí. Incluso una resolución técnicamente correcta puede generar descontento si no se comunica de manera adecuada. Por ello, la narrativa que acompaña la decisión final jugará un papel clave en la aceptación del resultado. La transparencia, la coherencia y la claridad serán elementos esenciales para reconstruir la confianza, independientemente del sentido de la resolución. A medida que el conflicto se aproxima a su punto crítico, la atención se centra en la capacidad de las partes para evitar un choque frontal. El desenlace de una situación como esta no se mide únicamente por la decisión final que se adopte, sino por las consecuencias que se derivan de ella en el corto, medio y largo plazo. En el caso del conflicto generado en torno a la posible sanción a Mbappé y la postura firme del Barcelona, el impacto se extiende mucho más allá de la final concreta. Las decisiones que se tomen marcarán la relación entre los clubes y las instituciones, influirán en la percepción de los aficionados y condicionarán la manera en que se gestionen conflictos similares en el futuro. Desde el punto de vista institucional, uno de los principales retos es restaurar la confianza en los mecanismos de control y disciplina. La percepción de imparcialidad es un pilar fundamental para la credibilidad de cualquier competición. Cuando esta percepción se ve erosionada, incluso aunque las decisiones se ajusten al reglamento, el daño a la imagen puede ser significativo. En este sentido, la resolución del caso no solo debe ser correcta desde el punto de vista normativo, sino también comprensible y coherente para el público general. El Barcelona, independientemente del resultado final, habrá dejado clara su disposición a llevar sus protestas hasta las últimas consecuencias. Esta postura puede interpretarse como una muestra de fortaleza institucional o como una estrategia arriesgada que tensiona innecesariamente el sistema. La valoración dependerá en gran medida de cómo se perciba la respuesta de los organismos competentes y de si el club considera que sus demandas han sido atendidas de manera justa. En cualquier caso, la relación entre el Barcelona y las instituciones del fútbol español quedará marcada por este episodio. Para el Real Madrid, el reto será gestionar el desenlace sin que la polémica eclipse lo deportivo. El club blanco es consciente de que cualquier título obtenido en este contexto estará inevitablemente acompañado de debate y análisis externo. Por ello, la prioridad pasa por centrarse en el rendimiento en el campo y evitar que el ruido institucional afecte a la percepción del equipo y de sus jugadores. La forma en que el club gestione la comunicación tras la final será clave para minimizar el impacto de la controversia. El papel de Mbappé en todo este proceso merece una reflexión específica. Más allá de la acción que originó el conflicto, el jugador se ha convertido en un elemento central de una discusión que excede su responsabilidad individual. Esta situación pone de manifiesto la carga que soportan las grandes estrellas del fútbol moderno, cuya influencia trasciende lo estrictamente deportivo. La gestión de estos casos plantea interrogantes sobre cómo equilibrar la protección del espectáculo con la aplicación rigurosa de las normas. A nivel reglamentario, el caso reabre el debate sobre la necesidad de mayor claridad y uniformidad en la aplicación de sanciones. La existencia de interpretaciones divergentes alimenta la sensación de arbitrariedad y dificulta la aceptación de las decisiones. Algunos expertos consideran que este tipo de conflictos evidencian la necesidad de revisar los protocolos disciplinarios y reforzar los mecanismos de transparencia, especialmente en competiciones de alto perfil. La reacción de los aficionados será otro factor determinante en la evaluación global del episodio. La polarización es inevitable en un enfrentamiento de esta magnitud, pero la forma en que se canalice puede marcar la diferencia entre un debate intenso pero saludable y una fractura más profunda en la percepción del fútbol. La gestión del relato por parte de clubes e instituciones jugará un papel crucial en este sentido, ya que influirá en la manera en que se interpreten los acontecimientos. El impacto económico de una situación así tampoco debe subestimarse. Aunque la final se dispute con normalidad, la incertidumbre previa ya ha generado tensiones entre los distintos actores involucrados. Patrocinadores, operadores televisivos y socios comerciales observan con atención la capacidad del sistema para garantizar la estabilidad de los grandes eventos. Cualquier señal de fragilidad puede tener repercusiones en futuras negociaciones y en la confianza a largo plazo. En el plano deportivo, la final, si se juega,
representará una prueba de resiliencia para ambos equipos. La capacidad de abstraerse del contexto y competir al máximo nivel será un indicador del carácter y la madurez de las plantillas. El resultado del partido, aunque importante, no borrará el debate previo, pero sí puede influir en la narrativa posterior. Un desarrollo limpio y competitivo contribuiría a reconducir la atención hacia el fútbol, aunque no eliminará por completo las preguntas planteadas. La actuación arbitral durante el partido será observada con especial atención. En un contexto tan cargado, cualquier decisión polémica podría reavivar el conflicto y prolongar la controversia más allá del pitido final. Por ello, la presión sobre los colegiados será excepcional, y su desempeño se convertirá en un elemento clave para cerrar el episodio sin añadir nuevos focos de tensión. Desde una perspectiva histórica, este caso se sumará a la lista de finales marcadas por la polémica institucional. El fútbol ha vivido situaciones similares en el pasado, aunque cada una presenta matices propios. La diferencia en esta ocasión radica en la amenaza explícita de no disputar el partido, un escenario poco habitual que ha elevado el nivel de tensión a cotas inusuales. Este precedente será recordado y citado en debates futuros, sobre el poder de los clubes y los límites de la protesta institucional. La capacidad de las instituciones para aprender de este episodio será fundamental para evitar conflictos similares. La revisión de procedimientos, la mejora de la comunicación y la búsqueda de mayor coherencia en la aplicación de normas son aspectos que podrían reforzarse a partir de esta experiencia. Sin embargo, la implementación de cambios estructurales suele ser lenta y compleja, especialmente en un entorno tan condicionado por intereses diversos. El equilibrio entre espectáculo y justicia deportiva vuelve a situarse en el centro del debate. El fútbol moderno se enfrenta al desafío de mantener su atractivo global sin sacrificar la credibilidad de sus competiciones. Casos como este evidencian las dificultades de lograr ese equilibrio cuando entran en juego figuras mediáticas, grandes clubes y eventos de máxima repercusión. La forma en que se gestione este conflicto será observada como un indicador de la capacidad del sistema para afrontar estos retos. A medida que el episodio se cierre, la atención se desplazará hacia las conclusiones y las interpretaciones. Cada parte implicada elaborará su propio relato, destacando los aspectos que refuercen su posición. Esta multiplicidad de narrativas es inherente al fútbol contemporáneo, pero también subraya la importancia de contar con referentes institucionales sólidos que actúen como garantes de la coherencia y la estabilidad. En última instancia, el conflicto en torno a la sanción de Mbappé y la postura del Barcelona pone de manifiesto la fragilidad de los consensos en el fútbol de élite. La coexistencia de intereses contrapuestos exige una gestión especialmente cuidadosa para evitar que las tensiones deriven en crisis mayores. La resolución de este caso será recordada no solo por lo que ocurra en el campo, sino por las lecciones que deje en términos de gobernanza, comunicación y equilibrio institucional. El cierre de este episodio marcará un antes y un después en la forma en que se abordan las protestas de alto nivel en el fútbol español.